La franquicia de Scream está más viva que nunca, y con la llegada de una nueva entrega es el momento de analizar y debatir cuál es el futuro que le depara a esta saga. Buenas tardes, días o noches, habitantes de la caja, yo soy Jackie. Y como el gran fanático de esta franquicia que soy, vamos a repasar los acontecimientos más importantes de esta nueva película, además de desvelar aquellas referencias para los veteranos de Scream, y sobre todo, explicar cómo funciona este universo. Y como no, también vamos a hablar de la escena post-créditos. Porque sí, increíblemente esta película cuenta con una escena post-créditos. Así que acompáñenme para conocer la explicación y todo lo que no viste de Scream 6. Antes que nada, pongámonos en contexto. La franquicia de Scream es muy extensa y una de las más icónicas dentro del cine de terror. Lamentablemente, a partir de la primera película, las secuelas comenzaron a decaer un poco en cuanto a calidad. Sin embargo, seguían siendo proyectos muy apreciados, aunque la cuarta entrega, la peor de todas por mucho, acabó de sepultar la franquicia por varios años. Y en el 2022, este universo renació de la mejor manera, entregándonos una nueva generación de personajes que tendrán que enfrentar al temido Ghostface. Además trajo de vuelta a los personajes clásicos que todos queremos, para que así les pasen la antorcha a una nueva generación de protagonistas. Así que la quinta parte de Scream dejó la varilla muy alta, generando mucha expectativa. ¿Pero acaso Scream 6 cumplió con lo prometido? Lo averiguaremos. Así que para esto, repasemos las escenas que guardan los detalles más interesantes, y así descubramos juntos uno que otro detalle curioso acerca de esta película. Y como no, tengo que poner una alerta de spoiler, porque voy a hablar acerca de todos los momentos importantes de esta película y de toda la franquicia de Scream. Así que si ya viste todas las películas, o te dan igual los spoilers, eres bienvenido a quedarte. Scream 6 comienza en un bar, con una maestra de cine hablando con alguien con quien tendrá una cita. Esta mujer es interpretada por Samara Weaving. Es muy interesante verla en este corto papel, ya que ella se ha hecho conocida estos últimos años por sus proyectos dentro del género del terror, como por ejemplo La boda sangrienta y La niñera. Además, la conversación que mantienen es acerca del cine slasher, subgénero del terror que siempre ha sido una gran influencia para Scream, caracterizado por tener a un grupo de supervivientes siendo perseguidos por un asesino. Seguramente varios personajes se te vengan a la mente, y te pido que los recuerdes porque más adelante veremos muchos más guiños acerca del cine slasher. Posteriormente, la maestra es atacada por Ghostface en un callejón. A diferencia de otras películas, esta no arranca aquí, y desde aquí se nos está anunciando lo diferente que será esta cinta al resto de la franquicia. El asesino se quita la máscara revelando su rostro. Y por cierto, el actor que está bajo la máscara es Tony Rivolori, actor que se hizo conocido gracias a las películas de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y posteriormente, este personaje regresa a su casa. Y aquí es donde debemos hacer un paréntesis. Esta no es la primera vez que un personaje del mundo del terror como Ghostface es llevado a Nueva York. Este concepto fue llevado a cabo antes por la franquicia Viernes 13. Esto ocurrió con la película llamada Jason Toma Manhattan. Esto es importante porque el personaje que estamos siguiendo precisamente se llama Jason. Y además, al momento de llegar a su hogar, podemos ver cómo en su televisión se está reproduciendo la ya mencionada Jason Toma Manhattan. Pero el giro ocurre cuando este nuevo personaje, es decir, el asesino de la maestra, es atacado por otro Ghostface, indicándonos una vez más que esta película será totalmente distinta a lo que ya hemos visto antes. Esta cinta también cuenta con la participación de Jenna Ortega en el papel de Tara. Y por supuesto, Jenna ha alcanzado un gran nivel de popularidad gracias a su papel de Merlina Adams. Y debido a lo icónico que se ha vuelto ese personaje, obviamente Scream le iba a hacer una que otra referencia. Por ejemplo, la preventa de los boletos para ver la película comenzó un día miércoles. Y para hacer la publicidad, se utilizó la cara de Jenna. Y si no entiendes la referencia, es porque el personaje de Merlina en inglés se llama Wednesday, y traducido al español, miércoles. Además, en la escena de la fiesta al comienzo de la historia, podemos ver a una de las invitadas disfrazada como el personaje. Más adelante, en la escena en la que conocemos a la gente a cargo de la investigación, es decir, a Bailey, regresa una de las supervivientes vistas en anteriores entregas. Esta es Kirby Reed, y por si no la recuerdas, ella fue apuñalada por Charlie Walker, el asesino de la cuarta parte de Scream. Ya se nos había dado indicios de que esta personaje seguía viva, y quienes están a cargo de estas nuevas películas ya habían mencionado que querían traerla de vuelta, y como fanático les agradezco mucho por haberlo hecho, ya que le dieron una imagen totalmente nueva.
Casi a la par de Kirby aparece Gale Weathers, una de las supervivientes originales e ícono de esta franquicia, diciendo que está de vuelta para atrapar al nuevo Ghostface. Además nos informa que nuestra querida Sidney Prescott está a salvo, al menos por esta película. Aquí hay otra referencia a las películas de antaño, porque al estar molesta con ella, Sam le tira un puñetazo, pero Gale lo esquiva diciendo que ya vivió esto. Si no lo recuerdas, en películas anteriores ocurrió algo parecido, ya que Cindy, la protagonista original, también le lanzaba un golpe a Gale, solo que esta última no lo lograba esquivar, y por eso es que es gracioso que esta vez logre esquivar el golpe de la nueva protagonista. En Scream 5, el personaje de Mindy nos explicaba qué es una recuela, además de cómo funcionaría la película. Ahora ocurre algo parecido, con la diferencia de que esta vez nos explica cómo funciona una franquicia. En caso de que no lo hayas entendido, permíteme explicarte. Scream 5 funcionó como una recuela. En palabras simples, es algo similar a reiniciar una franquicia de cero, usando nuevos personajes, escenarios y hasta motivaciones. Sin embargo, a pesar de esto último, está ambientada en el mismo universo que los proyectos anteriores, y por eso es que una recuela es apoyada por los personajes originales. Sin embargo, estos personajes, al dejar de ser los principales, ya pueden morir y tener un cierre a su historia. Ahora volvamos a Scream 6, que es una secuela de una recuela. Puede parecer algo confuso, pero es básicamente una secuela del reinicio, convirtiendo esta nueva historia en una franquicia. Y con una franquicia queremos decir que ya está consolidada. Sin embargo, a diferencia de lo que se dice en la película, Sam y Tara son las nuevas protagonistas, y es bastante difícil que mueran en una entrega futura, en especial con lo popular que se ha vuelto Jenna Ortega. No digo que sea imposible, simplemente difícil. Además, esta nueva entrega, a diferencia de la anterior, ya no contó con tanta participación de personajes clásicos, porque como ya dije, ya está consolidada y ya puede sostenerse por sí misma. Así que en futuras entregas es probable que ya no veamos a los personajes clásicos, porque ya está llegando la hora de que comiencen a surgir las nuevas leyendas que en un futuro le pasarán la antorcha a una nueva generación. Cuando los 4 supervivientes junto a la novia de Mindy, es decir, Anika, se reúnen en casa para cuidarse mutuamente, pero en ese momento son atacados por el asesino. Y es a partir de este punto en donde debemos hablar acerca de las reglas. En Scream hay ciertas reglas que se recalcan en cada película. Este es un aspecto importante porque en esta ocasión se quisieron reinventar. Estas reglas son las típicas en una película de terror. Nunca quedarte solo. Es decir, nunca debes decir, ahora vuelvo, ya regreso, voy a investigar. No debes besar a nadie. Y tampoco debes beber alcohol ni usar drogas. Y como olvidarlo, el asesino siempre está relacionado con la primera película o con su protagonista. Esta película fue promocionada con la frase Nueva York, nuevas reglas. Y en la escena de la que estamos hablando es precisamente donde se cumple. Porque los personajes hacen lo contrario de lo que estaba diciendo. En vez de separarse del grupo, estos se unen para así cuidarse. Es ahí cuando son atacados, en grupo, y una vez más, haciendo evidente lo distinta que es esta película a comparación del resto. En otro momento, Gale descubre un cine abandonado. En él se guardan muchos objetos vistos en películas pasadas, como ropa de los supervivientes, armas, pero sobre todo, los trajes usados por los Ghostface del pasado. Esta escena es maravillosa para los que somos fanáticos de todas las películas. Por ejemplo, entre las cosas más obvias que podemos ver está la camisa ensangrentada usada por Billy Loomis, el asesino original de la primera parte. El televisor con el que murió es Stu Macher, el otro asesino original, y un pequeño tributo al personaje de Dory, que por cierto, esta es la primera película que no cuenta con una participación directa del personaje. Posteriormente, Gale es atacada. De aquí hay que destacar que el asesino le dice que nunca habían hablado antes, pero este comentario es referente a que en ninguna película pasada ha habido una escena de Gale hablando por teléfono con Ghostface. Este es un comentario metanarrativo, es decir, una referencia que solo el espectador podría entender, y que casi está rompiendo la cuarta pared. Cuando los chicos van en tren, podemos ver a muchas personas disfrazadas. Entre algunos personajes podemos ver a varios íconos del terror. Entre ellos vemos a Freddy Krueger, personaje de Wes Craven, que además de haber creado a este personaje, también fue el director de la original Scream. También podemos ver a Pinhead de la saga Hellraiser, Michael Myers de la franquicia de Halloween, y que por cierto, Myers ha sido comparado dentro de las películas varias veces con Ghostface.
Así que es bastante interesante que en una toma vemos a los dos personajes juntos. Y por alguna razón, también vemos entre los disfrazados a Andy Warhol. Este último es un artista padre del pop art y una de las figuras más controversiales, más polémicas, pero a la vez más queridas dentro de la cultura popular de Estados Unidos. Durante la escena que se nos revela cuál es la identidad del asesino, vemos que por diferentes circunstancias, Sam logra eliminar a uno de ellos con un disparo en la cabeza, cosa que nos recuerda al final de la anterior película, cuando tal eliminó de la misma forma al asesino de aquella entrega. Además, es sabido que dentro del universo de Scream, el asesino siempre logra volver a la vida, por lo menos unos últimos segundos para poder atacar a los protagonistas. Así que como otra regla, siempre hay que rematar al Ghostface de turno con un tiro en la cabeza. Siguiendo con el tema, cuando Ethan, el otro asesino, revive precisamente para atacar a los protagonistas, es finiquitado con un televisor. Este televisor fue el mismo utilizado para acabar con Stu Macher, como ya había dicho antes, uno de los Ghostface originales, pero esto puede ser algo más que una pequeña referencia. Durante su producción, Scream 6 sufrió ciertas filtraciones, y según lo filtrado, había detalles bastante interesantes acerca del final, en donde los asesinos de esta película estarían relacionados con Stu Macher, que por cierto, dentro del universo de Scream hay teorías de que sigue vivo. Pero gracias a los filtrajes, hay una pequeña posibilidad de que esto último haya sido cambiado, dándonos así el final de la película que ya todos conocemos y que llegó al corte final. Pero en el caso hipotético de que haya existido una versión original, tendría mucho más sentido y mucho más peso que precisamente la televisión que mató a Stu Macher también lo haga con el nuevo asesino. Finalmente, en cuanto a la escena postcréditos, puede parecer un chiste a simple vista, pero personalmente creo que es algo sumamente simbólico. Si te quedaste hasta el final de los créditos, va a aparecer el personaje de Mindy, quien simplemente dice, no siempre es necesaria una escena postcréditos. Y acto seguido, la película termina. Hay que entender que las escenas postcréditos no es algo nuevo como tal. Sin embargo, es algo que la nueva generación de espectadores está acostumbrada. Y de hecho, muchas franquicias que antes no lo hacían, ahora incluyen este tipo de escenas. Sin embargo, Scream nació en una época en la que esto no era lo usual. Y considero que esta es una forma clara de decir que no lo necesita, de seguirse manteniendo fiel a sus raíces. Y si disfrutaste de toda la película, no es necesaria una secuencia más al final de los créditos, porque la película ya te ofreció todo lo que tenía por ofrecer. Y bien, eso es lo que tenía que decir de Scream 6. Como una conclusión final, quiero decir que es una de las mejores películas de toda la franquicia. Es sumamente entretenida y con un guión lleno de referencias bastante inteligentes, que logra autocriticarse y no solo eso, logra criticar a todo el medio del entretenimiento en general. Además, los fanáticos más veteranos la van a disfrutar muchísimo. Y les deseo que les guste tanto como me gustó a mí. Y estos han sido los secretos y referencias que pude encontrar viéndola una sola vez. Y si lo hubiera visto más veces, este video hubiera sido mucho más largo. Pero por el momento, muchas gracias por verme y muchas gracias por escucharme. Yo soy Jackie. Recuerda que puedes comentar lo que te ha parecido este video. También puedes darle me gusta para apoyar a este canal, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que subirá próximamente. Y una vez más, muchas gracias por ver. Buenas noches con todos y hasta la próxima. Les quiero enviar un saludo a todos los que dejaron un comentario en el último video, comenzando con Mr. Fan del Anime, Marcy Last, Kevin Miranda, Dani Tamayo, Song Hyun Kim, Alex Arriaga, Carmen Vera, Marlon Guerra, André Piedra, Miren Gales, Joel Datton y Richie Rain Lover Colors. Gracias por haber estado presentes en el último video y hasta la próxima. Hola. Hola, ¿Quién es? 7 ¿Qué? creo que te equivocaste de película. Es que esa no es la frase. ¿En serio? Ya lo recordé, disculpa. Quiero jugar un juego. No, esa tampoco es la frase. ¿Cómo que no? Lo siento, ahora sí. Eso ni siquiera es una frase. No cuelgues.
¿Hola? Detrás de ti, imbécil. Eso ni siquiera es una película. ¡Detrás de ti!